El cerebro ya no. Lo sé para mi última disertación. Hay tiempo. De nuevo. Hay tiempo. Ya voy a hablar tuyo, ya. ¿No? Breve, ¿no? No, voy a hablar ya. Sí, breve. Breve nomás yo. Ya. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Inverso el Evangelio sin filtro. Y bueno, para comenzar con este nuevo capítulo, vamos a pedirle a Joe que nos pueda dirigir en oración. Amén. Vamos a inclinar el rostro para orar, mis hermanos. Amado Padre y Dios bondadoso, te queremos rogar que tú estés acá con nosotros, nos permitas hablar sobre tu palabra y que sea entendible para todos aquellos oyentes que esperan cada día este podcast. Pero vamos que tú estés presente acá en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Así ya comenzamos con la lección número 11 que habla acerca de los reveses. Y para comenzar, quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba en silencio cuando más lo necesitabas? Chan. Interesante la pregunta, porque a veces cuando uno pide, bueno, a veces no, siempre que uno pide, uno espera que se cumpla eso que uno pide, ¿no? Porque, Claro. Nadie pide en vano. Y hay algo que me llama la atención, es que casi siempre pedimos para algo que nos beneficia y olvidamos agradecer. Eso también es importante. Entonces, lo que pasa cuando uno se hace una expectativa sobre X tema o X petición, uno siempre espera que el Señor te responda con un sí, pero el Señor no es de esa manera. El Señor te puede responder de diferentes maneras. ¿Cierto, pastor? Hay formas en las que el Señor te responde y la misma Biblia lo recoge. ¿Cuáles pueden ser esas maneras en las que el Señor te puede responder, pastor? Por ejemplo, yo creo, así escuchando lo que decía Joe, que incluso el silencio es una respuesta. No me gusta esa respuesta. Y lo vemos en un ejemplo, ¿no? Tal vez la lección no lo mencionaba explícitamente, pero tenemos el ejemplo de Jesús. Porque Jesús, hubo un momento cuando él estaba a punto de ser llevado preso, ¿no? Donde dice que él se fue a orar al monte. Y dice que cuando estaba orando decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y un silencio. Después de nuevo volvió a orar. Silencio. ¿Cierto? Wow. Pero ese silencio, para él era una respuesta también. Porque él tenía el propósito claro, que era que tenía que morir en la cruz. Entonces ese silencio, de una u otra manera, era como que el Padre le estaba diciendo: sigue adelante, con el propósito y con la misión que tú tienes que cumplir. Entonces a veces también con nosotros, una oración no respondida, no necesariamente no es respondida, sino que la respuesta de Dios a veces es que hay que seguir, ¿no?, con lo que estamos haciendo, o ese no de Dios puede ser ese mismo silencio, o sea, porque a veces guarda silencio un no a lo que tú quieres hacer, que es lo que se estaba mencionando, porque a veces nosotros pedimos cosas para nosotros, pero que no nos convienen. Entonces, Dios no te va a decir que sí a todo, porque Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Y hay otra respuesta igual que a mí no me gusta tanto, que es espera. Claro. Espera. Hoy no. Pero bueno. Quiero hacer ahí un alcance, y yo sé que esto va a generar cierta El clip. incomodidad, pero hay que decirlo porque nos pasa a veces. Sobre todo la juventud. Atención, juventud. Hermanos de Cristo. No sigas insistiendo, por favor, te ruego, en esa relación que tú entiendes que es la persona que tú quieres para ti. Pero el Señor te está diciendo, con silencio, como dice el pastor, no es ahí. No sigas insistiendo en esa otra Date persona. cuenta. Por favor. No Amiga, sigas date cuenta. insistiendo en esa relación que quizás no te lleva a la iglesia. No sigas insistiendo en esa persona que no tiene a Cristo en su corazón. Porque finalmente vienen los discursos esos que se hacen a veces. No, es que yo lo cambio o yo la cambio. Lo evangeliza. La evangeliza. Las estadísticas son crueles, pero la gran mayoría de las personas que se unen en yugo desigual se van de la iglesia.
Y ojo, que el yugo desigual también puede estar dentro de la iglesia. Amén. Sí. Tema para otro podcast. Claro. Bueno, yo creo que igual, para ir introduciendo un poquito la temática que tiene que ver con las dificultades, yo siento que muchas veces uno puede ver la vida de dos maneras. Como dice el dicho, puedo ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que cuando uno está como más espiritual, es como que podía estar para la patada si tuviera estar embarrada, pero uno como que tiene fe pues, y dice, no, ya no importa, esto me va a ayudar para bien. Y cuando estamos ahí más o menos ahí guatelli, como que ahí ya cuesta un poquito más ver ese vaso medio lleno y empiezan las otras preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y también es humano, o sea, no vamos a apedrear a las personas, tienes que tener fe, porque realmente igual cuando uno la está pasando mal, es difícil estar contento, así como, Sí. perdí mi trabajo, no Sí, creo, no, que, no creo que sea el Sí. sentir de la mayoría de las personas. Y bueno, la lección abarca la historia de la tempestad. Entonces, ¿qué pasaba acá? Estaban Jesús con sus discípulos en el barco, todo normal, Jesús durmiendo, hay una gran tormenta y los discípulos primero eran pescadores, entonces los compadres se manejaban, pues eran expertos ya, Sí. quizás cuántas tormentas habían vivido, ya sabían todo lo que tenían que hacer, para acá, para allá. Y me imagino tratando de tener el control del barco y se dieron cuenta de que esta tormenta era diferente a las demás y no podían mantener el control. Y ahí se acuerdan, ¿verdad que está Jesús? Y Jesús durmiendo y ella así como, ¿cómo está durmiendo si está la media embarrada acá afuera? Y van y lo despierta, Jesús despierta, ¿cómo estáis durmiendo? Mira lo que está pasando. Y Jesús ahí se levanta, dice, calla, enmudece y se calma la tempestad. Y después, hombres de poca fe, los reta, ¿no? Porque no tuvieron la fe suficiente. Entonces, yo creo que acá hay que decir una idea que es que yo siga a Dios no significa que yo no voy a tener problemas. Al contrario, cuando uno va a querer seguir a Dios, como que vienen todos los problemas, vienen todas las dificultades. Que Dios esté en mi vida, como Dios estaba en el barco, no garantiza que voy a tener una vida fácil o una vida sin problemas. Pero tengo a Jesús que está acompañándome. Y eso es como lo mejor. Aunque a veces, como que tratamos como los discípulos de hacer todo con nuestras propias fuerzas, pero cuando ya no nos queda otro, ya como que fracasamos nuestro esfuerzo y ya, oh Jesús, aquí estoy. Eso muchas veces nos pasa. A mí no, pero a mí también me pasa. A mí también me pasa. Eso es cierto. Mira, yo quería sumar algo, ¿no? Porque uno se pregunta lo mismo que los discípulos. ¿Cómo o por qué era que Jesús en un momento tan complejo, porque como decía Ángel, ¿no? Esa tempestad debe haber sido tan fuerte que los discípulos, que eran pescadores experimentados, para estar asustados debe haber sido la peor tormenta que ellos deben haber experimentado en su vida. Entonces, esto nos muestra dos cosas acerca de Jesús. Primero, su lado humano. Porque estaba cansado. Estaba durmiendo. Por eso estaba durmiendo, porque estaba agotado de todo lo que él hacía durante el día. Él sabemos que era la persona más ocupada y que sabía hacer rendir bien los tiempos, pero obviamente en su lado humano se cansaba, se agotaba. Pero a la vez también muestra la confianza de que a pesar de que había una tormenta tremenda o terrible, el Padre estaba guiando la barca, a pesar de todo. Ahora, y hay otra cosa que también la lección menciona. Jesús sabía que iba a venir la tempestad. Él sabía eso. Él lo sabía, pues él sabía que ese barco, cuando ellos iban a cruzar, que iba a venir la tormenta, pero aún así él dormía tranquilo porque sabía que el Padre no iba a dejar que ese barco se hunda. Por eso, nunca debemos olvidar, a veces cuando nosotros estamos viviendo momentos tempestuosos, ¿no? El hecho de vivir una tormenta en la vida no significa que Dios esté ausente. No significa eso. Sino que no debemos olvidar que Él está presente, que Él está ahí, que Él está cuidando, que a veces esa tormenta puede ser también un medio para poder yo aprender más de Él, conocer a más profundidad el carácter de Dios, que es como lo que vivió Job, que también es citable la lección, ¿no? Ustedes saben que Job era un hombre temeroso, la Biblia lo describe íntegro, intachable, pero cuando él vivió todas esas experiencias que fueron terribles en su vida, que Satanás vino y lo destruyó plenamente, nosotros nos damos cuenta que a lo largo de toda la historia, él al final llega a una conclusión, dice que ahora mis ojos te ven, es como que tiene una relación más profunda con Dios.
a pesar de todo lo que vivió, él tiene un entendimiento mucho más profundo. Por eso a veces las tempestades o las tormentas, que nadie quiere vivir tormentas ni tempestades, pero a veces Dios permite porque Él sabe que quiere pulirnos a nosotros con esa tormenta. Entonces por eso es tan importante esto que estamos mencionando, porque de cierta manera nos permite enfrentar esas cosas con otra mirada, ¿ya? Y Satanás es astuto también en hacernos mirar mucho la tormenta. Y nos olvidamos de ir a buscar a Jesús. Nos quedamos, oh, se va a hundir el barco, se va a hundir el barco. Y nos olvidamos de ir a Jesús. Entonces, nunca debemos olvidar eso. El hecho de que haya una tormenta no significa que Dios no esté presente. Y Sí. ahí es que, me gustaría hacer un alcance también ahí que es importante. Porque a veces en el medio de la tormenta hay un público, por así decirlo, ¿no? En el medio de la tormenta que tiende a enjuiciar, a cuestionar la tormenta por lo que tú estás pasando. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor para lo que para mí es una tormenta, para mí lo que es una dificultad, siempre pongo este ejemplo. A veces yo trabajo en colegio, ¿cierto? Y a veces veo que vienen niños y se me acercan y me dicen, así pero con una intensidad tan grande, se me cayó no sé, el cubo, se me cayó el cubo de chocolate, me lo han dicho. Y lo dicen hasta con lágrimas. Con en angustia, los con ojos. angustia. Y una angustia. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, hijo, si tú supieras que uno tiene que pensar en arriendo, tiene que pensar en esto, que mi guagua, que los pañales, que todo. Pero después uno se da cuenta que las tempestades para cada uno de nosotros son distintas. Entonces, para lo que quizás para ti, hermano, es una tempestad, es una situación destinada para ti, es cierta tentación o cierta tribulación, para mí es como un vaso de agua y yo lo veo, incluso puedo entrar a enjuiciar y decir, pero ¿cómo estás sufriendo por eso si Claro. eso es tan fácil? ¿Se entiende? En el caso de Job, que era intachable, como bien dicen, hasta sus amigos lo Sí, cuestionaron. lo cuestionaron. Hasta sus amigos lo cuestionaron. Pero me llamó la atención, miren, hay un texto que está en Isaías 59 y versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces nosotros no vemos las respuestas y las soluciones, quizás también, y puede estar precisamente porque estamos más centrados en la situación en sí y porque quizás nosotros estamos haciendo un pacto con el pecado y esos pecados que se dicen pecados acariciados. Y es por eso que a veces no vemos esa solución que nosotros queremos. Y que tan fácil podría ser como tú abandonar ese pecado que estás cometiendo y ahí se acaba toda la tormenta. ¿Sí o no? Eso puede pasar. Puede pasar. Igual, yo creo que algo que a veces se sataniza un poquito en la iglesia es el tema de la emoción. Como que siento que a veces como cristianos, como que enjuiciamos un poco la tristeza. Es como, es falta de fe. A veces pasa eso, sobre todo los hermanos un poquito más antiguos. Como que, pero ¿cómo sufren por eso? Igual es que la ciudad ha cambiado mucho. De hecho, hasta yo ahora que estoy Mayor. una adulta joven, más adulta, a veces veo y uno dice, como tú decías, con los problemas de estos niños, como que, ¿qué problemas son estos? Pero al final, yo creo que es importante recordar que Dios nos creó con emociones y que son varias nuestras emociones. Y lo importante no es solo centrarme en lo que yo siento, porque la Biblia dice que la emoción y el corazón es engañoso, sino más bien cómo yo enfrento, cómo yo actúo, cómo yo abordo esa emoción. Y lo bacán de Jesús, en la Biblia que lo podemos ver, que Él cuando ve personas que lo necesitan, Él no lo reta al tiro, le dice, oye, pero ¿cómo andas llegando por eso? No imagino a Jesús invalidando hacia una persona, como quizás a veces nosotros podemos hacerlo, sino al contrario, porque Jesús ve a sus discípulos ahí para la patada, con miedo, ¿y qué hace? Él calma la tormenta. Calma la tormenta. Y después sí, obviamente viene ahí oye, pero ¿por qué están dudando? ¿Ya? ¿Por qué estáis así de asustados? ¿Cómo no tienen fe? Pero primero, el Señor siempre te acoge y quizás nosotros igual debemos tomar eso como lección y hacer lo mismo con nuestros hermanos, de no juzgarlo, no criticarlo y ante algún momento de dificultad que alguien nos está pidiendo a ellos, está pidiendo a nosotros, también apoyarlo. Yo creo que eso es importante de destacar.
Ajá. Bueno, yo también llama la atención cómo las cosas pequeñas, las cosas grandes, todos los temas profesionales, sociales o físicos, ¿en qué termina? En una lucha espiritual. Entonces, si esto termina en una lucha espiritual, para mí, tengo que darle una importancia también a mi relación con Dios. O sea, es como que no podemos, como lo mencionamos la otra vez, y también abarcando la lección pasada, todo esto como que se va relacionando. No podemos juzgar los problemas chicos porque también Elí juzgó a Ana cuando estaba orando y ella estaba en una tremenda lucha espiritual. Entonces necesitamos más de Dios, necesitamos, y si eres joven o bueno, la edad que tengas, quien sea que esté escuchando, necesita de Dios y ese Dios está disponible, ¿o no? Más que nada eso. Ahí también agregar, ¿no? De hecho, es parte de la vida espiritual. Por eso también la lección lo citaba en 2 de Corintios 5, 7, donde dice, porque por fe andamos, no por vista. Ese versículo es como bien clave porque al final de cuentas la lucha espiritual tiene que ver con nuestra fe. Una de las cosas que a veces nosotros pensamos, ¿no? Podemos incluso imaginar que Satanás cuando a nosotros nos ataca, o nosotros mismos a veces caemos, ¿no? Como decía yo, nosotros nos metemos en pecados que al final tienen sus consecuencias negativas, pero al final de cuentas lo que Satanás trata de hacer es que nosotros, con los problemas, con el tema de salud, con las dificultades de la vida, que nosotros perdamos la fe. No es la lucha contra tu salud, porque la salud va y viene, pero si él logra, por medio de la salud, quitar tu fe, ahí logró vencer, porque si nosotros perdemos el foco de que nosotros caminamos bajo el alero de un Dios que se preocupa por todas las cosas que nos rodean a nosotros, que su propósito es perfecto para quienes andan en sus caminos, Él vence a nuestra percepción, porque Jesús es bien claro en decir, ¿no? Que tenemos un Dios que nos cuida, que alimenta a las aves, ¿no? Todas las cosas, y claro, si tú pierdes la fe en eso, empiezas a mirar las circunstancias, y si perdiste la fe, puedes caer mucho más profundo. Pero ahí está Jesús, tendiéndote la mano, volviendo a llamar para que tú vuelvas a Él y confíes en Él. Ese tema es bien profundo porque al final este tema de las tempestades, ¿no? De las cosas que nosotros vivimos, nosotros debemos aprender a mirarlas bien, con fe, sabiendo, y yo aquí quiero sumar algo, no recuerdo bien si era mencionado también explícitamente en la lección, creo que sí, pero nosotros sabemos que Dios al final de la historia, es decir, cuando nosotros lleguemos al cielo, nos va a responder todas las preguntas, las dudas, las consultas, las situaciones, las circunstancias que nosotros vivimos y que no podemos explicar en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener una respuesta. Tal vez no ahora, en nuestra vida terrenal, pero sí tendremos respuestas de Jesús mismo, quien se va a tomar el tiempo de poder explicarnos el por qué nos tocaron a veces enfrentar situaciones tan complejas y lo único que nosotros vamos a poder reconocer, Señor, tú eres justo, bueno, misericordioso y amoroso, porque Él tiene el panorama completo que nosotros no podemos ver y sabe lo que es mejor para nosotros. Igual a veces incluso yo creo que eso también pasa, uno le pasa algo, en ese momento uno no entiende, Claro. dice, pero ¿por qué? La típica. Nosotros muy humanos y él no, o sea, nos vamos a satanizar porque yo creo que todo alguna vez nos preguntó, ¿por qué Dios? ¿Pero por qué? ¿Por qué permitiste esto? Porque al final Dios igual permite las cosas, porque Él es todopoderoso, omnipotente. Pero también pasa el tiempo y después uno ve y dice, oh, ya entendí por qué. Claro. Entonces hay cosas que quizás en este plano terrenal no vamos a poder saber y cuando Él venga nos va a responder, pero muchas veces las respuestas vienen, hay cosas de ser pacientes, no. Y otra cosa que a mí siempre me gusta, como que ya un disco rayado, pero me gusta mucho, es el tema de la duda. Porque yo siempre soy de cuestionarme mucho. Soy tipo Felipe, tipo Tomás. Tomás. Sí, un poquito así, pero porque me gusta entender cómo funcionan las cosas. Y yo creo que eso también me ayuda a fortalecer mi fe. Porque tener fe no significa que vamos a no tener dudas, sino al contrario, es ir a Dios aún con mis dudas y confiar en Él. Bueno, si yo no entiendo esto, tengo esta duda, pero igual confío en ti. Así que ahí tú sabrás responder en el momento. Aunque quizás yo no entienda bien cómo actúas, porque al final la lógica de Dios es completamente
diferente a la lógica de nosotros. O sea, uno cree algo y Dios ve completamente diferente porque Él ve todo, Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, dice la Biblia. mucho más profundos. Y lo más importante, yo creo, lo que yo destaco de esta historia de la tormenta, no es que no vamos a pasar por tormenta, sino que siempre Dios está con nosotros. Y creo que es un consuelo que no todas las personas tienen ese privilegio de saber que hay un Dios que te ama y que está contigo y te está consolando en ese momento de tribulación. Y qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Yo he tenido la oportunidad de estar en velorios, por ejemplo, de personas no cristianas, y realmente es cuática la diferencia en una persona, en yo que tengo una esperanza, es un ambiente completamente diferente. Entonces tenemos el privilegio de, en mis dificultades, saber que tengo un Dios que me está cuidando y que está ahí y no es indiferente a mi dolor. Y bueno, para ir avanzando, veamos un poquito la siguiente historia, que es acerca de la mujer. Esta mujer que sufrió una enfermedad y también estaba atribulada, ¿no? Atormentada, 12 años ya la pobre ahí mal, y en un contexto en el que la mujer, sobre todo con el problema que ella tenía, que el flujo de sangre era impura. Entonces es mucho más profundo quizás el problema que ella tenía, porque era rechazada también. Socialmente, no sé si el pastor ahí nos puede ayudar un poquito más. ¿Qué pasaba con estas mujeres que sufrían de estos padecimientos en esa época? Claro, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar que hay muchas normativas referentes al tema ritual, ¿cierto? Por ejemplo, habla específicamente del tema del flujo, ¿no? De que las mujeres, cuando estaban con flujo de sangre, con menstruación, no podían hacer ciertas cosas por un tema ritual, ¿no? Ahora, no es que Dios mire mal eso, ¿no? Porque sabemos que son procesos naturales del cuerpo, pero esas cosas rituales también ayudaban al pueblo a entender un poquito más acerca, ¿no?, de lo que era la santidad, también de lo que implicaba también el cuidado de la salud. Ya también había un tema higiénico, pero el tema está en que en la época de Jesús, ¿verdad? Ustedes saben que los fariseos llevaban todas las cosas a un extremo. Porque claro, una persona, incluso ustedes ven los otros casos, los leprosos, ¿no? Todos ellos, que si bien eran enfermedades, también tenían ese componente de impureza ceremonial. ¿Ya? En el caso de las mujeres específicamente, de acuerdo a lo que enseñaba el Antiguo Testamento, eran impuras, por lo tanto, si ellas tocaban a alguien, lo contaminaban ceremonialmente. Entonces, el hecho, ¿no?, de que ella se acercara a Jesús implicaba que si lo tocaba, lo iba a contaminar, ceremonialmente hablando. Pero al final ocurrió un milagro. Y este tema no es menor. La lección que estamos estudiando ahora se basa fundamentalmente en la fe. Y es necesario tanto la fe. Esa fe esa convicción que uno tiene en lo que se espera. Esta mujer, para hacer eso, tuvo que pasar por encima de tanta gente que seguía a Jesús. Tuvo que exponerse, porque imagínate, todo el mundo la tiene que haber conocido, porque ese caso, lo que más nosotros somos buenos, digamos, entre comillas, así hablando, es para saber los casos puntuales. Aquella hermana que en tal año hizo tal cosa. Y ahí tenemos memoria, ahí tenemos memoria. Y años después todavía se sigue hablando de ese caso. Tú conoces al hermano no sé cuánto. Sí, el hermano que hizo. Y ahí tenemos esa memoria perpetua. Imagínate, esa mujer que aparentemente no podía estar en ese tipo no podía participar en esa ceremonia. Todo el mundo que la veía sabía qué era, porque no querían acercarse a ella. Y ella tomó la decisión, con valentía, de hacer eso. Yo creo, no, la misma palabra lo dice. Y en Hebreos, capítulo 11, nos dice: pero sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Esta mujer demostró evidentemente de que ella sí tenía fe, que esa era su única salida, porque ya ella tuvo que haber gastado todo su dinero, cuántas cosas. Miren, yo digo, hoy en día hay incluso damas que gastan todo su dinero en hacerse cirugías y todo para hacer de cierta manera y lograr los objetivos que tengan. Esa mujer
Imagínense, qué anemia tan... Bueno, tú hermano, eres médico, ¿no? La anemia, Sí. ¿te imaginas que tenía esa mujer? Muy interesante esto desde ese punto de vista, sí. ¿Sí o no? Ay, sí, Bueno, sí, ahí sangre, puedes pero- abundar tú más porque Ah. tienes conocimiento al respecto, ¿no? Claro. Exacto. Era un tipo de... Bueno, exactamente no da, digamos, las características para englobarlo así como en una enfermedad, pero la consecuencia es lo que hay que rescatar. O sea, era algo terrible para ese tiempo. O sea, hablamos de donde no había, por así decirlo, algo desarrollado para su favor, pero aún así no podemos tampoco dejarle el poder al manto de Jesús. No fue eso, sino fue la fe y su decisión de acercarse. Amén. Ahí tenemos todo lo necesario y también pues eso puede pasar en estos tiempos también. O sea, hay que acercarse a Dios con... De hecho, si ustedes se dan cuenta, la fe, en ese caso, en la mujer específicamente, no negaba que habían obstáculos, porque había muchas barreras que la mujer tenía que enfrentar. Esa misma barrera que hablamos de la impureza, barreras emocionales, todo el tiempo que estaba enferma, ¿no? Y a pesar de eso, la fe en tu corazón te hace avanzar, a pesar de los obstáculos. Y esto me recuerda a otra historia, ¿cierto? Que es la del paralítico. ¿No? Y los amigos veían a Jesús, sabía que podía sanar a su amigo, pero habían personas que rodeaban la casa y había un obstáculo. No negaron que había un obstáculo, pero por la fe avanzaron y lo metieron adentro de cualquier manera, lo mismo la mujer. Habían obstáculos en su mente, pero fue nomás y cruzó toda la gente y tocó el manto de Jesús. O sea, esa es una muestra de que la fe nos debe hacer avanzar. ¿Ya? Y ahí se aplica lo otro del miedo, que el miedo a nosotros nos paraliza. La- Un detalle que el pastor acaba de decir y se lo voy a decir. Hermano, que estás en la iglesia. Cuando una persona está en tribulación, lo que tú tienes que hacer es procurar ser como esos amigos del Claro. paralítico, que buscan las instancias para poder apoyar al hermano caído. No la pides, no le tires piedra, no lo crucifiques, no lo juzgues. Trata de ayudarlo, ve a su casa con un grupo, haga un grupo pequeño en su casa, visítenlo. Porque eso es lo que lo va a levantar. Porque la fe es la que te levanta. Po. Y si yo estoy en una congregación y cometo un error, y aparte del error que cometo, la congregación me hace la X, y no me quieren hablar, me niegan el saludo, siempre me miran con mala cara, ¿qué voy a pensar yo? Lo que yo voy a sentir es que la congregación simplemente, y eso más aún cuando es una persona que haya sido líder o algo así, porque a veces los líderes también se equivocan. Son humanos, sí. Entonces, cuando un líder se equivoca, lo que primero piensa es que, bueno, cuando yo estaba de líder, todos venían a buscarme, yo apoyé tanto a la iglesia y ahora que me equivoqué, mira, no me ayudan, no nada. Entonces, es por eso que hay gente que también se aparta, lamentablemente, Sí, tristemente. y muchos jóvenes, ojo ahí, que hay muchos jóvenes que incluso se han apartado por comportamientos como este, de crucificar y de no hacer lo que verdaderamente interesa, que es corregir, pero también acompañar. Eso es importante, corregir y acompañar, estar al lado, no permitir que la gente haga lo que le plazca en ese sentido y que vaya en contra del evangelio, pero sí acompañar en el proceso, ¿verdad? Corregir con amor y acompañar en el proceso. Yo creo igual que hay un aspecto importante que es la perseverancia. De hecho, la Biblia dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y acá tenemos dos historias. Tenemos, ¿cierto?, la mujer samaritana, que tenía todo en contra. O sea, primero estaba el tema ceremonial, era mujer, que en esa época ya ser mujer era acuático, y quizás también se sentía indigna de todo eso. Pero aún así ella fue contra todo y ella dijo, si tan solo tocar su manto, yo voy a ser sana. Y lo hizo. Porque quizás por el miedo o por cualquier otra cosa podría haberse rendido. 12 años ya luchando contra esa enfermedad. Y también estos amigos, pues ya no podemos llevar a nuestro amigo, así que ya no hay que hacer, no devolvemos. No. Claro. Que quizás hoy en día como que somos así, como que ya en la primera dificultad, ya no se pudo. No persistimos, no perseveramos. Pero el llamado es ese, a seguir perseverando, a saber que para Dios somos súper importantes. Somos su real tesoro. Y a no dejarnos como influenciar también por errores y equivocaciones que podamos haber tenido, porque al final en Cristo podemos ser restaurados así como esta mujer. Es cosa de acudir a Él solamente, de seguir perseverando.
Y acá también hay un punto importante, que había una barrera también que tenía que ver con la gente. Había tanta gente rodeando a Jesús que la mujer no podía acercarse a él. Y creo que a veces nosotros, así como decía yo también, en la iglesia, en vez de ser facilitadores para las personas, somos una barrera, lamentablemente. De hecho, Una he piedra de hablado con tropiezo. muchas personas que me dicen, no, a mí no me gusta la iglesia, o no me gusta la gente de la iglesia. Yo creo en Dios, pero a mí la gente de la iglesia no me gusta. Porque lamentablemente hemos actuado mal como iglesia, en general, la iglesia cristiana, digamos. ¿Por qué? Porque juzgamos, porque criticamos y no somos facilitadores para las personas para que se acerquen a Cristo. Entonces, también hay que tener ojo Cuidado con con ser eso. piedra de tropiezo. Exactamente, de que nosotros no cometamos ese error y tratar de apoyar a las personas, porque todos tenemos altos y bajos. Entonces, si yo veo a un hermano que está faltando a la iglesia, que está llegando tarde, significa algo. Hay una lucha espiritual. Entonces, si yo digo, pero mira, este siempre llega tarde. Mira, buenas noches, de nuevo llegaste tarde. Sí, no. No estoy edificando. Sí. ¿Qué tengo que hacer ahí? Oye, hermano, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Quiero orar por ti, ¿estás pasando algún problema? Y cuando nosotros cambiamos ese chip, nos vamos a dar cuenta que muchas veces esa persona está pasando por mucha dificultad y por eso está actuando de una manera, por eso hay un cambio en él. Y tenemos que apoyarnos, porque algún momento yo voy a estar súper bien espiritualmente, pero en un momento también voy a estar débil y me va a costar llegar temprano a la iglesia, y voy a estar luchando, y si las personas en vez de apoyarme me la pidan, es como que me están sacando de la iglesia. Entonces ahí hay que tener ojo con eso. Claro, ahí eso tiene que ser tema para otro momento también, porque habla sobre la murmuración y eso pasa mucho. A veces Murmurar. pasa en nuestras congregaciones eso, lamentablemente, el no ir de frente a la persona y brindarle apoyo, sino el comentar con otros y generar ese... Acusarla con el pastor. Sí, también puede ser, Y caemos en eso de ser, entre comillas, policías del evangelio. ¿Qué onda? Pedí. ¿Qué escuchaba eso? Entonces no se trata de eso, se trata, incluso la Biblia lo habla claro y específicamente, cuando hay un conflicto entre hermanos, primero hay que ir directamente al hermano. Sí. Y los dos aparte, tratar de poder solucionar el tema. Después vas con otra persona para que sirva también de testigo. Y ya en última instancia, hay que dejarlo por necio, ¿cierto? Pero ya después que agotaste todas las posibilidades y no murmuraste, no agrandaste el problema, porque uno mismo, cuando hace eso, puede ser el causante de que la fe del otro se debilite más. Y qué triste es eso. Cierto, sí. Qué triste que por nuestra causa la fe de la otra persona que estaba débil en la fe, por eso ese término también aparece en la Biblia, ese que estaba más débil en la fe, caiga más hondo de lo que ya cayó. Entonces, nunca menospreciemos la tribulación que esté pasando a otra persona, nunca, de verdad. Eso nosotros tenemos que aprender y se aprende con el tiempo, no es que nadie lo sepa así, digamos, de manera, porque de cierta manera uno es egoísta, vamos a ser objetivo. Cada uno de nosotros siempre viene con esa carga de egoísmo. Uno, a medida que vas caminando en Cristo, dice que el que se humilla será enaltecido. Entonces tú, a medida que vas caminando, vas intentando parecerte a Cristo y eso te va a llevar a la humildad. Pero es difícil. Es difícil. Y ya en la última parte de la lección habla acerca de algo que es una cualidad que yo creo que es la que más amo de Dios, que es su poder transformador. De ese problema, esa dificultad, transformarla en una bendición, en algo positivo. Incluso cuando uno mete la pata, porque a veces hay problemas que vienen de la vida y a veces hay problemas que son consecuencias también de nuestros propios actos. Pero Dios es tan bacán que Él tiene ese poder transformador. Y aquí nos cuenta la historia de estos discípulos que había pasado la muerte de Cristo y estaban súper tristes, estaban súper desanimados. Su maestro, en quien ellos creían que iba a ser el Salvador, había muerto. Y ahí caminando junto con él, comienzan primero a caminar con Jesús y no se dan cuenta que era Jesús. O sea, qué fuerte. Quizás a veces nosotros también, en medio de nuestro dolor, de nuestra tristeza, Jesús está con nosotros y no somos capaces de darnos cuenta que
que está ahí, pero Dios siempre, siempre, siempre está ahí. Y después, cuando Él le empieza a hablar todo, y ellos se dan cuenta, Jesús desaparece. Y ahí cuando ellos ya se dieron cuenta de todo, ¿qué es lo primero que hacen? Van corriendo, ¿cierto? Me lo imagino ahí corriendo como nunca, a poder dar testimonio también a las otras personas de todo lo que había pasado. También otro punto importante en esto que hemos estudiado es el tema del miedo. A mí me llamó profundamente la atención de que como que la respuesta humana ante las dificultades, incluso ante el poder de Dios, como el miedo. ¿Por qué actuamos con miedo ante lo que Dios hace? Que quizás no lo abordamos mucho, pero igual lo abordaba la lectura, que era el tema del endemoniado, que las personas incluso como que querían que Jesús se fuera. Claro. Desde día tanto de bravo que se vaya. Entonces, ¿cuántas veces quizás nosotros igual, Dios está actuando en nuestra vida y por miedo como que nos hace como retroceder a lo que Dios está hablando en nuestra vida? Bueno, y ahí aparentemente, como él dice, ese es el resumen, ¿no? de la lección. Dios transforma los reveses en avances. A mí hay una historia que siempre que para mí es uno de los personajes favoritos de la Biblia, y es el caso de José. José fue una persona que de un momento a otro, cuando tú estudias la vida de José, lo perdió todo. Él era, digamos, el favorito, y pasó de ser el favorito a que lo echaran en un pozo, pasó de que lo echaran en un pozo a trabajar en una casa. Se suponía que él iba a estar cómodo, y vienen y lo acusan de que estaba tratando de tomar a la esposa de su jefe, lo meten preso. Bueno, pasó cantidad de tribulaciones, esos reveses que se hablan, pero después el Señor lo colocó como el segundo en el poder de Egipto, imagínense. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno entiende que cada una de las tribulaciones que uno pasa, cada uno de esos reveses que uno tiene en la vida, te prepara para ese momento después de esplendor, de gloria. No sé si eso ha pasado. Sí, de hecho, tomando el mismo ejemplo de la elección, al final de cuentas la muerte de Cristo para ellos era un revés, porque era como que toda la esperanza de Israel que ellos tenían, de lo que ellos pensaban que era la imagen del Mesías que iba a venir a poner su trono, ¿no? Cuando lo vieron en la cruz y lo que pasó y que había muerto, fue como, ¿qué revés es este?, ¿cierto? Pero ellos no lo entendían, y cuando Jesús apareció y les mostró que ese era el camino, porque al final de cuentas siempre la Escritura había hablado de eso, ¿no? Estaba escrito. Entonces, de hecho Jesús mismo los va guiando por la Escritura, pues, a los discípulos de Emaús, que era necesario, le dice, ¿no? O sea, era parte del plan ese revés, humanamente visible. Entonces, ¿quién sabe si tal vez en nuestra propia experiencia personal ese revés que estamos viviendo puede ser parte del plan de Dios? Y a veces los reveses en la vida pueden ser cosas muy complejas, pérdidas, situaciones difíciles en la familia, enfermedades, ¿no? Que pueden ser cosas complejas, pero lo que puede parecer un revés para nosotros, al final Dios es capaz de transformar esas cosas negativas en un propósito. Claro, de hecho eso lo habla Romanos, ¿no? Para los que son hijos de Dios, todas las cosas ayudan para bien, conforme al propósito, que a veces se nos olvida esa parte, ¿no? Que, si es de acuerdo al propósito de Dios, los reveses más grandes pueden terminar siendo una bendición. La misma de José, ¿no? De hecho José lo reconoce que lo que los hermanos habían hecho, que lo habían vendido, lo dice en el capítulo 50, ustedes trataron de hacerme el mal, dice, pero Dios lo dio vuelta y lo transformó en un bien para salvar a toda una nación. Entonces a veces los reveses grandes puede ser, ¿no?, que al final, si los ponemos en manos de Dios y avanzamos confiando, pueden terminar siendo una gran bendición para nuestra vida y también para de quienes nos rodean. Qué mejor para cerrar este capítulo que recordar que tenemos un Dios maravilloso que puede transformar aquello que yo veo como el peor problema de mi vida, que es el momento más malo, en una bendición, en un crecimiento espiritual para mí. Así que este capítulo lo dejamos cerrando con esta idea de que el mayor revés que pudieron ver los discípulos era la muerte de Jesús, pero al final nosotros sabemos que esa fue la mayor victoria, y por esa muerte hoy todos podemos ser salvos. Así que nos vemos en un próximo capítulo.
y espero que puedan seguir estudiando la lección. Uy, sí, Nos pasamos un poco, ¿no? sí, sí.